Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una clase especial. Hoy día para nosotros es un día en el que comienza el año 2025 oficialmente porque vamos a comenzar con una clase magistral que ya lo van a presentar. Yo solamente estoy dando el approach de que va a ser una muy bonita jornada. Espero también que hagan consulta. Aprovechemos a este académico en todo lo que nos quiere aportar. Él tiene las ganas y la voluntad de poder responder vuestras preguntas. Así que aprovechemos este minuto en el que estamos acá reunidos para disfrutar un ratito de lo que a todos nos gusta, la educación y a lo que realmente nos interesa. Voy a dejar a cargo al doctor Claudio Almonacid, coordinador del Magíster de Política Educativa. Claudio, por favor. Ok, gracias, gusto de saludarles, de verles a todos como siempre, un gusto que nos juntemos. Efectivamente, la actividad de hoy día la hemos llamado inauguración del año académico porque es la primera actividad que vamos a realizar entre las dos cohortes 24-25. Por eso le hemos pedido a la directora de nuestro departamento, doctora Emily Dobbs, que nos dé unas palabras de inicio. Emily, por favor. Gracias, Claudio. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto saludarlas y saludarles en esta ocasión que tenemos un invitado realmente importante y que nos va a aportar a mirar las cosas de manera diferente, pero específica en relación a lo que nos convoca y lo que les convoca a ustedes, fundamentalmente el ámbito, ¿cierto?, de la política y la política en educación. Em, un gusto nuevamente tenerlos acá. Creo que el magíster en políticas, ¿cierto?, de la universidad, de nuestro departamento, es un ámbito relevante en la formación, ¿cierto?, y en el apoyo a la formación continua que nuestro departamento realiza para profesores y profesoras de distintos niveles, ¿cierto? Y en ámbitos también distintos. En este momento, en esta ocasión, digo, tenemos a nuestro invitado especial y quisiera desearle lo mejor y preguntar si me puedo quedar aquí a la charla. Muchas Invitadísima, gracias. doctora. Gracias, Emily. Eh, Oye, en primer lugar, agradecer al doctor Hugo Parra por la gentileza que ha tenido de compartirnos sus contactos, tanto con el profesor Artemio Cortés como con la doctora Carolina Valladares, con quien nos vamos a reunir mañana. Contarles en primer lugar de el doctor Artemio Cortés Ochoa, señalarles que es mexicano de origen. eh, Es profesor en la actualidad, asesor académico senior y subdirector de estudios del programa de doctorado de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Obtuvo su doctorado en educación en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, y su área de especialización se relaciona con el sistema de evaluación docente, desarrollo profesional y calidad educativa. Leí también en su currículum que ha tenido experiencia en África, eh, diversos temas muy de interés para nosotros. Hoy día eh, va a dar una conferencia respecto de los temas de su interés, que son descolonización de la educación para futuro sostenible. Metodológicamente, vamos a considerar una presentación de unos 30 minutos y luego, ¿cierto?, un espacio para que ustedes puedan conversar con él, hacer preguntas, comentar, etc. Así que, doctor Artemio Cortés Ochoa, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Sí, coincido con ustedes. Quiero agradecerle particularmente a Hugo Parra por haber hecho este contacto posible con la comunidad de la UNCE que visité el día de hoy. Estoy muy entusiasmado por los proyectos que podamos entablar, comenzar a partir de este primer encuentro. Y de lo que les voy a hablar el día de hoy es acerca de un área de investigación
que está ganando fuerza, en, al menos en el contexto en el que vivo actualmente, y sé que también en otros lugares. Entonces, ojalá que sea de su interés. A lo mejor es algo que ya han escuchado, a lo mejor es algo nuevo, pero bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para conversar y para intercambiar puntos de vista acerca de eso. Me gustaría primeramente puntualizar que el tema en español lo he leído tal y como lo ven en su pantalla, descolonización de la educación para futuros sostenibles, pero también lo he leído como decolonización de la educación para futuros sustentables. Y en esencia, las palabras deben tener significados distintos en su raíz, pero cuando los he visto acerca de esta temática, van encaminados a la misma cosa, hablar de una presencia histórica, cultural, lingüística, de ciertas formas de conocer, ciertas formas de ser que son hegemónicas, que mantienen un estatus dominante en el campo educativo y del conocimiento. Pero vamos a ir desglosando un poquito todos ellos más adelante. El contenido que tengo para ustedes esta tarde-noche es, primero, hablar de algunas consideraciones generales, eh, preguntarnos descolonizar o decolonizar qué cosa. Les voy a hablar también de un libro en el que participé. Explicaré por qué, para qué y las tres partes que este contiene. Y a partir de la segunda parte, espero no aburrirlos porque va a ser un poco un ejercicio autoetnográfico. Y este ejercicio autoetnográfico lo hago con la intención de entenderme, actuar en consecuencia y, por qué no, también hacer catarsis acerca de este tema. Hablaré de las contradicciones y las inacabables preguntas acerca de este proyecto que llamamos decolonización o descolonización de la educación para futuros sostenibles y por qué este proyecto vale la pena seguirlo persiguiendo, seguir trabajando en él. De las consideraciones generales, primero me gustaría pues agradecerles la invitación, como dije antes, pero no me siento en la capacidad de venir a dar una cátedra magistral como fue presentada. Creo que vengo a dialogar, a conocer de ustedes. Recientemente me presenté en Brasilia con un tema semejante y es muy rico escuchar las experiencias que tienen en otros contextos, colegas trabajando en escuelas, en iniciativas de la sociedad civil, etcétera. Y eso, a eso vengo. Me gustaría saber ustedes qué piensan del tema, qué les parece la proposición que existe en la academia, etcétera. Y también compartirles pues que mi conocimiento y las acciones relacionadas a esto son relativamente recientes y por accidente. Muchas cosas en mi vida han pasado por accidente, accidentes gratos, tengo que decir, pero este es uno de ellos. Voy a explicar que, por ejemplo, mi participación en el libro que voy a hablar más adelante, pues fue totalmente accidental, fue un caso fortuito debido a la pandemia y a mi involucramiento en un proyecto del cual yo no estaba invitado originalmente, pero fui requerido. Y por tanto, en esta cuarta viñeta que ven en la diapositiva, es una visión personal del tema. Yo creo que todo proceso de decolonización empieza con uno mismo. O sea, no podemos empezarlo a nivel teórico, conceptual, allá muy arriba, sino entendernos nosotros primero. Y bueno, por eso es la razón por la cual voy a compartir mi propia experiencia de vida, ¿no? Finalmente, en esta diapositiva, declaro que creo, como Paulo Freire, que el conocimiento es socialmente construido. Nadie lo sabe todo, pero también que nadie lo ignora todo. Entonces, juntos en este diálogo que pretendo entablemos esta tarde-noche, entendamos mejor a qué nos referimos con lo que nos ocupa en esta sesión. Bueno, descolonizar qué cosa, ¿no? Es una pregunta que es válida, que está presente en este movimiento. Y bueno, déjenme decirles que recientemente el tema de descolonizar la educación, y ahora, como lo presenta el libro en la siguiente diapositiva, ligada a hablar de futuros sostenibles, tiene mayor auge o mayor impulso a partir de eventos muy concretos que ocurrieron recientemente. Uno de ellos, por ejemplo, el de Rose Must Fall, es un movimiento organizado por estudiantes en la Universidad de Sudáfrica
en donde ellos peleaban para que hubiese mayor acceso a la educación superior para personas de color. También querían mayores espacios en los departamentos en donde se alojan los estudiantes para tomar sus clases porque estaban principalmente ocupados por gente blanca. Entonces ellos empiezan a notar esas injusticias y dicen, esto tiene que ver no con la administración de la universidad actual, sino con cuestiones más profundas y del pasado histórico. Y deciden eh, eh, tomar en sus propias manos la estatua de Rhodes y como cortarle la cabeza, principalmente para expresar ellos su disconfort, su inconformidad con la situación que estaban pasando. Pero esto que pasó ahí tuvo una resonancia increíble porque empezó a mover gente, estudiantes principalmente, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos de América, eh, peleando por las mismas condiciones. Después los estudiantes empezaron a preguntar, oye, pero ¿por qué mis académicos principalmente son blancos, no? ¿Por qué principalmente son gente que es nativa en el norte global, son estadounidenses, son australianos, son... Y se empiezan a preguntar eso, ¿no? ¿Por qué no se contrata a personal que represente a la riqueza multicultural y diversidad que estamos aquí tomando clases en estas universidades? En Londres en particular, los estudiantes empezaron a preguntar por qué mi currículum es blanco. Empiezan a hacer una revisión los mismos estudiantes de la bibliografía de los textos que les daban a leer. Dicen, pues todos los autores son del norte global, son hablantes del idioma inglés, eh, hombres, y entonces empiezan a cuestionar todo eso. Dicen, ¿por qué? Tiene que haber una razón. Alguien está ocultando la bibliografía de otros académicos valiosos, que seguramente los hay, ¿no? Se hacían esas preguntas. Entonces se empiezan a empujar para que haya un cambio con esto. Otro de los eventos pues, fue la trágica muerte de George Floyd en manos de un policía en Estados Unidos de América, lo que detona con más fuerza este movimiento de Black Lives Matter. Y finalmente, otra imagen que incluyo en esta diapositiva ocurrió en la ciudad en donde vivo, en Bristol. Los ciudadanos hartos de todas estas injusticias sociales, algunas de ellas las que mencioné anteriormente, y también el pasado histórico de esclavitud que caracteriza a Bristol en Reino Unido, deciden tumbar la estatua de Colston. Se unen, toman valor las personas, van, la quitan de su lugar y la arrojan al río. Esta estatua posteriormente fue retirada del río y se encuentra actualmente en un museo para recordarnos pues el hecho y también el pasado histórico de esclavitud que caracteriza a la ciudad. Al hacer estos tipos de demostraciones, deberíamos considerar sus efectos para bien, los efectos, los cambios que tuvieron en la sociedad, para algunos pequeños, para otros enormes. Por ejemplo, en el caso de Bristol, algo que ocurrió fue que los edificios que recordaban a la familia de Colston han cambiado de nombre. Edificios públicos e incluso la Universidad de Bristol, que fue financiada con dinero proveniente de la esclavitud y del trabajo forzado en campos de tabaco y de chocolate, decidido retirar de su escudo, del escudo de la universidad, lo que recuerda a la familia Colston. No son cambios menores, yo creo que son cambios que muestran que el movimiento activista, el movimiento social, desde abajo, con la sociedad civil, con los estudiantes, pueden hacer cambios en este sentido. Pero me gustaría también decir una cosa respecto a esto que estamos viendo en la diapositiva. Estos son eventos recientes. Y si ustedes quisieran indagar más atrás en el tiempo, ¿desde cuándo se habla de descolonizar la educación? Pues es bastante atrás. No sé si han escuchado ustedes el caso de Rabindranath Tagore, un pensador, un educador muy importante en la época de vísperas de la independencia de India. Él ya en ese tiempo, el contemporáneo de Gandhi, por cierto, ya en ese tiempo él decía, tenemos que cambiar el modo de instrucción de la educación porque no nos representa.
no representa nuestras formas de vida, ni lo que, ni quiénes somos, ni cómo queremos vivir, porque todo se enseñaba en inglés y no en los idiomas locales donde él vivía. Entonces él ya hablaba concretamente de descolonizar la educación. Y como él, muchos otros casos que también mencionaré más adelante en las contradicciones y en las tensiones que existen en el mundo. Ahora aquí está la portada del libro que les hablaba, del lado izquierdo, y del lado derecho un reporte que fue como inició todo. Eh, Dándose estos movimientos sociales, principalmente en universidades, en las calles, en diferentes espacios, la Universidad de Bristol junto con UNESCO deciden alojar o auspiciar un evento de 3 días en el que se discutieron los futuros de la educación, porque esta palabra en plural ya se había utilizado antes. La entonces presidenta de Etiopía, se me va el nombre en este momento, hay que googlearlo, hay que pedírselo a ChatGPT. Ella decide que hay que hablar de los futuros de la educación en plural porque no hay un futuro. Dice, somos diferentes pueblos con diferentes contextos, diferentes puntos de partida y por tanto tenemos que hablar de futuros. Cosa contraria, si ustedes lo quieren ver de esta manera, a los objetivos de desarrollo sostenible, que a pesar de que iniciaron planteando la posibilidad de que todos partamos de puntos distintos y lleguemos a ciertos estándares, a ciertas metas, la realidad es que han ido mutando con el tiempo. Y ahora hablamos de más bien un espacio en el que se compara, ¿no? ¿Qué tal están en este punto, en este objetivo, tal o cual país, cómo se compara con estos otros, etcétera? O sea, se volvió a lo mismo prácticamente con este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la presidenta de Etiopía dice, hablemos de futuros. Eh, Tenemos muchos futuros y tenemos diferentes puntos de partida. En este webinar, que fue muy exitoso, por cierto, acudieron más de 350 personas, si no recuerdo mal, cerca de 40 países estuvieron presentes en el webinar y yo me involucré en este reporte proporcionando, bueno, mi expertise en síntesis, hice el reporte para ellos y después dijeron, vamos a hacer un libro también que refleje esta trayectoria que tuvimos en los webinars. Y justo al plantear esta idea, lo que pasa es que generan 3 partes del libro. Por una parte, uno de los temas que surge en esas discusiones, en esas conversaciones, es definir a qué nos referimos por decolonizar la educación. Y si me lo preguntan, incluso ahora, ya que el libro ha sido publicado, bueno, ¿qué es decolonizar la educación? No tenemos una respuesta concreta. Hay muchas maneras de entender el proceso de decolonización porque puede ocurrir a diferentes niveles, pero hay diferentes perspectivas acerca de cómo se tiene que llevar a cabo. Importante fue que al menos el libro presenta algunas bases para explicarnos por qué decolonizar la educación es importante hacerlo y también su conexión con futuros sostenibles. En esencia, si ustedes me piden una definición sencilla, rápida de decir, es reconocer que hay un pasado histórico a través del cual hay ciertas maneras válidas de conocimiento que subyugan o que minimizan otras maneras de ser y de conocer. Principalmente están ligadas a temas de colonialidad, emergen en estos contextos europeos del oeste, eh, y además la búsqueda de conectar con sustentabilidad es porque la manera en que ellos ven el modo en el que vivimos y somos tiene que ver con una cuestión muy individual, muy extraccionista, muy de consumir, de terminar con los recursos del planeta. Entonces, de alguna manera, es un movimiento que trata de contrarrestar eso y de regresar la conciencia a las personas, rehumanizar a las personas para que vivamos de una manera en que seamos sustentables, que podamos seguir viviendo en este planeta. La parte número 2
tiene que ver con acciones prácticas. No es nada más mantenerlo a nivel teórico, sino, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Entonces aquí hay ejemplos desde la sociedad civil, del movimientos estudiantiles. Hay un capítulo de una de las editoras que surge a partir de su trabajo en el British Council, que es así como decir, ¿cómo es que el propio British Council tiene la apertura para hablar estas cosas siendo su pasado imperialista, ¿no? Habiendo penetrado tantos países y que sigue teniendo bastante presencia en muchas partes del mundo. Pues hay un capítulo así, hay otro que habla acerca de cómo decolonizar la educación superior en esta segunda parte, y tenemos contribuciones tanto de maestros como de niños de Bristol en este caso, que hablan acerca de su perspectiva acerca del tema. Y la tercera parte habla de algo, creo que es aún más importante que todo lo demás, la reparación. ¿Qué posibilidades existen para realmente, una vez que se reconoce que hay un pasado que solamente reconoce una forma de conocimiento, cómo hacemos actividades en nuestra propia trinchera, desde nuestra propia trinchera para cambiar las cosas, y finalmente cómo resarcimos el daño? Y en esta diapositiva me gustaría recordar una situación que pasó recientemente en México. No sé si ustedes siguen las noticias de México. Tuvimos un presidente que se llamó Andrés Manuel López Obrador, para muchos considerado un presidente de izquierda, para otros un presidente de centro izquierda, para otros más de lo mismo. O sea, sí, siempre hay perspectivas distintas, ¿no? Del tema. Pero él, en una de las famosas mañaneras, que es estos eventos muy temprano en el día, invitaba a la prensa a que le hiciera preguntas, decía, le vamos a pedir al rey de España que nos pida disculpas por los agravios de la colonia. Eso no prosperó. A final de cuentas, la monarquía española no contestó nada. En México, pues fue una burla, la gente se reía de esa solicitud, y podemos verlo de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que si nos remontamos a esta tercera parte del libro, el reconocer, imagínense que la monarquía española reconoce que sí hubo agravios durante la época colonial, que sí hubo exterminio de lenguas y de formas de ver la realidad del mundo muy específicas, que fue sistemático su trabajo de aculturación o reculturación en América Latina. Bueno, ¿qué vendría después? Vendría un proceso de reparación, y ese proceso de reparación toca muchas estructuras de poder que prefieren mantenerse en el estado en el que se encuentran. No solamente hablamos de transferencia de recursos económicos en el sentido moderno en el que los entendemos, sino también más allá de cómo cambiamos la sociedad para que entonces la repartición de oportunidades, no solamente de dinero, de oportunidades, sea más equitativa y no dependa de tu color de piel, que no dependa de tu apellido, que no dependa de la familia de la que provengas, ¿no? Y yo sé que en Chile hay muchísimo de esto, como lo hay en México y como lo hay en otras partes. Entonces, creo que no es menor. Cuando hablamos de un proceso de reparación es porque vienen cambios importantes, y no todas las personas van a estar, eh, no todas las personas o no todas las instancias van a estar cómodas haciendo estos cambios tan profundos. Es una de las resistencias que tenemos. Ahora les voy a hablar de un concepto que maneja Paulo Freire. Al principio dije, me gusta mucho su manera de pensar, su manera de ver la educación. Y él tiene este concepto de praxis. Es un proceso interconectado entre reflexión y acción, dirigido a transformar estructuras de opresión, permitiendo que la gente oprimida adquiera una conciencia crítica y luche por la liberación. En este proceso de entender qué es la decolonización, por qué está conectada con futuros sostenibles, etcétera, hago ese ejercicio en el que digo, bueno, ¿y cuál es mi rol aquí, no? ¿Cómo puedo yo contribuir también? De manera en que yo entienda mejor mi actuar, mi forma de ser, mi forma de vivir, y ayudar a otros a que también lo entiendan. Porque muchas veces estos movimientos estudiantiles nos podrían hacer pensar que todos los estudiantes del planeta Tierra entienden
la situación de opresión en la que se encuentran y la injusticia social en la que viven, pero no es así. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a Reino Unido, yo fui a estudiar una maestría. Yo pensaba ir a la maestría y me regresaba a comer tacos a México, pero pues ya me quedé. Entonces, pues llego allá y yo maravillado, ¿no? Con mis profesores blancos, de ojos de color, muy citados, tenían papers ahí que nos hacían leer, libros de ellos. Y yo no me hacía esas preguntas, yo no me preguntaba por qué mi currículum es white, ¿sí? ¿Por qué mi currículum es blanco? Yo no me preguntaba eso, yo no me preguntaba si había otros autores de América Latina que pudiese leer, pudiera referirme o debatir con las ideas que ellos planteaban, ¿no? Creo que yo fui a Reino Unido originalmente con la concepción de que ese es el conocimiento válido, ahí es en donde se va a aprender de veras el tema y que todo lo demás es de segunda categoría, ¿no? Entonces, en este ejercicio de praxis, yo también me acerco a otras personas contemporáneos de los programas o incluso mis estudiantes ahora, ¿no? Y les hago preguntas alrededor de esta preocupación que yo tengo hoy. Y me doy cuenta de que para muchos estudiantes, así como yo llegué, ellos piensan de esa manera. Entonces, no, es que yo vengo acá porque pues aquí sí saben, ¿no? Aquí sí saben de educación y yo vengo a que me digan cómo resuelvo los problemas que tengo allá en el sudeste asiático. Entonces, todo ese tipo de cosas ocurren y es importante que entonces nuestra participación, independientemente de dónde nos encontremos, genere esta criticalidad entre los que nos rodean. Bueno, después de todo ese, decimos en México, ese choro mareador, les voy a seguir mareando con mi historia. Yo nací en México, ¿sí? Y me han dicho que soy mestizo. Hablo castellano o español mexicano y he vivido una cuarta parte de mi vida en Reino Unido. Entonces, esta última punto creo que me da la posibilidad de ver el mundo de cierta manera, como en el ejemplo que mencioné anteriormente. Y me permite también ver ciertas injusticias en mi contexto de origen y en el contexto en el que me encuentro actualmente. Hablar de ser mestizo, yo creo que oculta mucho de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, al menos en mi país. Yo sí me siento orgulloso de nuestro pasado precolonial, porque el conocimiento que tenían estas sociedades, estas culturas, es vasto y sorprendente. Sigue sorprendiendo incluso físicos, astrólogos, matemáticos, etcétera. Pero siempre me dijeron que no, que yo era más del lado del español, ¿no? Mira, hablas español. Mira, no estás tan morenito. Tú estás de aquel lado, ¿no? De lo indígena. ¿No? ¿Para qué? Entonces, creo que la familia, el barrio, la sociedad, y la propia escuela se ha encargado de hacernos creer esta narrativa, ¿no? Y de quitarnos la posibilidad de conocer otras formas de ser que eran auténticas y que incluso muchas de ellas, aunque en menor tamaño, siguen existiendo en esos contextos. Como dije antes, pues mi primer acercamiento al movimiento decolonial fue cuando me fui a Reino Unido y con algo llamado el desarrollo internacional. Yo tuve un ramo en el que se hablaba de cómo Reino Unido, ¿no? Y otros países del norte global transfieren recursos y no solamente eso, transfieren conocimiento a otros espacios en donde pues están en desarrollo, están subdesarrollados. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, ¿cómo? Entonces, hay unos que saben más, ahora sí, otra vez otra frase mexicana, cómo se menea el atole. Esos saben más y los otros no saben. Entonces, interesante. Cuando ya me tocó trabajar, cuando egresé, y ahora sí que voy a estar yendo y viniendo en el espacio temporal, me tocó trabajar en una universidad muy prestigiosa con colegas que hacen investigación en Ruanda. Esos colegas son nativos de Ruanda, muy buenos estadistas, y me preguntaban a mí si estaban bien sus análisis cuando ellos eran estadistas. Yo soy un maestro de primaria. Yo aprendí estadística estando en Reino Unido, pero ellos son los que sabían. Y
le preguntaban a través de mí a la universidad famosa de Reino Unido si lo que estaban haciendo estaba correcto, si era válido, ¿no? O sea, todas esas cosas me empiezan a generar preguntas. Oye, ¿por qué no tienen ellos la capacidad de hacerse sus propias preguntas de investigación, resolver sus preguntas de investigación? ¿Y por qué siguen existiendo este tipo de recolonizaciones del saber y del ser? Me pasó también cuando estuve dando clases en educación para la transformación social y educación vista desde el sur global, como estudiantes nativos de Reino Unido, por ejemplo, yo les hablaba del tema del periodo imperial de la Gran Bretaña, y ellos decían, no, pues ¿cuál? Yo nunca había escuchado eso. ¿Por qué? Porque no está en el currículo, o porque se los dicen de otra manera. Y aquí me hizo pensar en eso poderosamente. Dije, el currículo, y creo que estoy en la profesión correcta, el currículo es un espacio correcto para comenzar cambios grandes, porque eh, desafortunadamente es el espacio en donde la generación vieja le dice a la generación nueva lo que quiere que sepa, y lo que no quiere que sepa, no lo incluye ahí, no se lo dice. Otro punto, creo que este es el último en esta diapositiva, penúltimo, el reconocimiento de las lenguas originarias y el conocimiento relacional que existe entre animales humanos, no humanos, el resto de los seres vivos y los no vivos. Esto es algo que desafortunadamente creo que la educación tan partida como la tenemos actualmente en ramos, en grados escolares, en certificaciones, etcétera, se está pasando por alto. Voy a dar un ejemplo más tarde. Pensar en todo esto me regresa al origen, un origen que aún no entiendo completamente, porque nuevamente vuelvo a decir, la casa, la escuela, la sociedad en la que me desenvolví no me permite ver a detalle toda esta complejidad del ser en esta vida, y por tanto me considero a mí mismo trabajo un proceso. Un autor que les recomiendo bastante, que me ayudó a entender más toda esta problematización de la que les hablo, es Ngugi wa Thiong'o. Él tiene muchos libros, pero este en particular es importante porque él habla acerca de decolonizar la mente. Él habla de que el trabajo decolonizante empieza con uno mismo y va más allá de la cuestión del lenguaje que hablaba en la diapositiva anterior. Él habla acerca de que en el idioma, en la manera de aprender, en la manera de comunicarnos, va poderosamente la cultura entrelazada, y por tanto puede ser una manera de reproducir ciertas maneras de ver la realidad, ciertas maneras de ser, o puede también eliminar otras. Entonces, para mí es uno de los autores más influyentes en mi muy reciente involucramiento en este tema. Con ejemplos concretos, yo creo que algo de lo que me he perdido todo este tiempo por ser un mestizo que habla castellano, es que formalmente el currículo en la escuela que yo cursé, en la pública, siempre silenció las lenguas indígenas. No conozco ninguna lengua indígena. Hay 70 en México. Y tengo unas muy cercanas a mi localidad. No sé absolutamente nada. Pero como decía Ngugi wa Thiong'o, en esta complejidad y profundidad de la lengua vienen muchas cosas que de otra manera no podemos decir. O sea, ¿cómo decimos en español un dolor emocional que se siente desde el estómago hasta el corazón? No sé si exista una manera de decirlo, y a veces lo sentimos, yo lo he sentido. De saberlo podría decir que es Yumi Ñañú en Otomí, una de las lenguas originales de México. O cuando se me pierde la cartera o las llaves, que no sé dónde están, pues es que se fueron a la dimensión a donde se van las cosas perdidas. Se fueron a Isom. No sé cómo decirlo. Si se dan cuenta, desaparece de mi mapa mental. No sé. Y existe una manera de decirlo, existe una manera de ser. O peor aún, que te nombren como no te entendieron. Cuando llegaron los primeros exploradores españoles a la península de Yucatán, a ellos lo que les dijeron a los españoles es Yucacatán. No entiendo tu lengua. Yucacatán.
y fueron llamados Yucatán, ese espacio. Veamos si es justo eso y también pensemos en de qué manera podemos reparar ese daño. Y esta es la última palabra que quiero compartir con ustedes. Este que ven aquí en la imagen se llama Tlaloc. Y a mí superficialmente en la escuela básica me dijeron que es el dios de la lluvia. Ya de adulto y no hace mucho tiempo me di cuenta de que el origen etimológico de Tlaloc en náhuatl no dice nada de lluvia ni de agua. Dice que es el que viene de la tierra. Y entonces me puse a investigar más acerca de esto. Me encuentro con un interesante documental del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México que habla acerca de unas cuevas que aprovecharon, unas cuevas naturales que aprovecharon los teotihuacanos, una civilización previa a los aztecas. Eh, y esas cuevas estaban dedicadas a Tlaloc. Tlaloc viene de la tierra. Entonces, fíjense lo profundo que es esto. Tlaloc es ese río subterráneo que va, se evapora, se convierte en nube y cae en el mesomundo en donde estamos los animales humanos, los animales no humanos, los seres vivos y los no vivos. Y es tan complejo, pero tan sencillo a la vez, que entiendes que por eso estas culturas cuidaban tanto a la naturaleza y la entendían como un ciclo. Y hoy simplemente le damos a encender a nuestro vehículo o hoy simplemente vamos y nos compramos una hamburguesa al McDonald's y no entendemos la complejidad, los efectos que tienen la manera en que somos y consumimos y vivimos actualmente. Pero estas sociedades lo entendían. No obstante, yo sé que me estoy pasando de los 30 minutos, pero si quieren que me calle, me dicen. No obstante esto, hay contradicciones en estos movimientos decoloniales y incluso en estas maneras de ver el conocimiento de otras maneras de ser. Ahorita las voy a mencionar. Primero que nada, pues hay luchas internas en el movimiento. Em, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, surge un movimiento muy fuerte, muy poderoso que se llama decolonizar la educación. Y entonces, todos los teóricos y los investigadores que habían trabajado por décadas acerca de teorías críticas, movimientos antirracismo, de historia negra, académicos que pertenecen a educación internacional comparada, estudios anticoloniales, postcoloniales, recoloniales, brincan y dicen, oye, espérate, pero yo estaba haciendo lo mismo. ¿Por qué alguien llega y me le cambia el nombre, no? Yo ya discutía eso desde hace cuándo, años y años. Entonces, se empieza a dar un fenómeno bastante complicado porque se empiezan a atacar entre ellos mismos. Cuando creo que, de cierta manera, con sus pequeñas diferencias, todos están abordando el mismo tema. Un tema de injusticia social, histórico, muy, muy encarnado en la sociedad que incluso muchos, como dije antes, ya ni siquiera nos damos cuenta que existe. Otra contradicción es que muchos de estos proyectos, muchos, porque no todos, como mostré, son iniciados en el norte global. O sea, se inician en universidades elite, en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Y para muchos el movimiento decolonial es una de esas tantas modas que llega y luego se va. Es más, se ve bien hacerlo. Si tú dices, voy a investigar acerca de no sé qué, ahí le voy a incluir un elemento decolonial. Ya, ¿no? Es así como un tic. Y eso es un problema porque realmente no llegamos a la profundidad del tema. Y estos otros tres puntos que tengo aquí es que uno se entiende en el proyecto decolonial como la eliminación de todo rastro de pensamiento europeo, incluso la eliminación del método científico como un modo de conocimiento. ¿Sí? Otros buscan conocer, colocar en un lugar dominante el pensamiento de los pueblos originales. Pero incluso esto puede ser problemático, ¿no? Hablaba Sigmund Bauman de la retropia, que es ensalzar demasiado el conocimiento indígena
al punto en el que no veamos cuestiones que no aceptaríamos en la sociedad actual, ¿no? Violación a derechos humanos, cosas que atentan contra la seguridad y contra la paz. Hay pueblos que se han matado, indígenas, pueblos indígenas en África, en América Latina, porque tienen conflictos ideológicos, ¿sí? Hay pueblos prehispánicos en México que desaparecieron porque se agotaron sus recursos naturales. Entonces, tenemos que meter todo esto en la fórmula. Por eso es que en el último punto de la diapositiva hay quienes piensan que el proceso de colonial es traer lo mejor de ambas maneras de ver la realidad, pero que se puedan comunicar de manera horizontal, de manera que no haya una superior a la otra. Entonces, ahí están esas perspectivas para ustedes. Yo creo que hay valor en insistir en decolonizar la educación para futuros sostenibles porque es regresar la condición humana a quienes se les ha sometido a adoptar estructuras del ser y vivir que no contribuyen a su realización como personas y que además destruyen el planeta. Hay que humanizar, como dije, a quienes ignoran, pero también a quienes no están de acuerdo en cambiar el status quo, aquellos que no quieren renunciar a sus cuotas de poder o a sus posiciones de privilegio. Y para eso hay que denunciar, hay que hablar, hay que discutir el tema, hay que hablarlo. Eh, y creo que el movimiento decolonial es una de esas herramientas que tenemos porque es un movimiento pacífico. Sí hay desobediencia civil, como vimos, los que tumban las estatuas y demás, pero no es un movimiento armado, no es una guerra, no estamos llamando al levantamiento de los pueblos, es un movimiento pacífico. O como diría Estela Hernández cuando liberaron a su madre indígena, injustamente acusada de secuestrar a 6 policías en el Estado de México, hay que seguir luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Y creo que la frase se ha vuelto bandera en América Latina y me da gusto, me da gusto verlo. Pero ¿cómo hacer todo esto en un contexto en el que más bien lo que se nos habla es de una pedagogía de la desesperanza? Hay guerras y conflictos civiles en todo el mundo, hay problemas en Chile, hay problemas en Brasil, hay problemas en México, por no decir los problemas en Ucrania, en la Franja de Gaza, en todas estas partes. Hay gobiernos autoritarios que censuran el pensamiento crítico, hay imperios, como podemos ver, que buscan restablecerse y seguir dominando a los pueblos. Hay falsa filantropía, lo que les mencionaba del tema de desarrollo internacional. Hay falsa filantropía en el que a través de préstamos, a través de donaciones, buscan establecer sus agendas de trabajo. Y hay percepciones, desafortunadamente globales, de que la educación es un gasto y además no es prioritario. Entonces, todo esto no es una pedagogía de la desesperanza. En ese ambiente nos movemos, es en el que nos toca trabajar. Pero creo como Facundo Cabral que los buenos somos mayoría, pero no se nota, porque las cosas buenas son humildes y silenciosas. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye existen millones de caricias que construyen la vida. Coincido mucho con su manera de ver el mundo en el que vivimos. Bueno, en resumen, ya para no aburrirlos, para irnos por unos piscos agua. Descolonizar la educación es un proceso, es uno largo y quizás no nos toque verlo completo, como toda lucha social. Existen contradicciones, como dije, en el movimiento y que necesitan ser dialogadas y armonizadas. Hay fuerzas globales que buscan la recolonización de los pueblos y también en eso hay que tener la mirada puesta. Y hay valor en perseguir tal proyecto porque la manera en que vivimos hoy no es digna ni es sostenible. Ahí tienen mi email de contacto, mi LinkedIn y muchas gracias por su atención y tiempo. Espero que esto haya sido útil y bienvenidas sus preguntas. Muchas gracias, doctor Artemio Cortés. Voy a ofrecer la palabra para los que quieran preguntar, comentar, etcétera. Y mientras lo hacen, te planteo una primera pregunta, Artemio, de general, para unir un poquito con nuestros temas. Yo este semestre estoy dando el curso de macropolítica y justamente estábamos partiendo por las distinciones teóricas, en fin, de cómo abordar los temas
con las grandes paradigmas, digamos. Y justamente a propósito de las contradicciones que señalaste, Artemio, eh, tenía ya en la cabeza la pregunta porque estás citando a Freire. Entonces, después pasaste un poco más, pero te quería preguntar ahí las corrientes teóricas para analizar la decolonización y en particular te iba a preguntar allí Freire, Tomás Tadeo da Silva, es decir, teoría crítica, teoría poscrítica. En fin, ¿cómo se está construyendo conceptualmente este campo? Sí, sí, gracias, Claudio. Mira, ahora que estuve en Brasil, justamente estuve rodeado de freudianos, ¿no? O sea, gente que conoce a Freire al derecho y al revés. Y algo que yo dije ahí es justamente eso. A ver, Freire como tal, yo no creo que se haya llamado decolonial, ¿no? Que buscara la decolonización de la educación. Y ellos contestaron, sí, ciertamente él no se considera como tal, no lo menciona. Sin embargo, hay principios en todo esto. Yo creo que son corrientes que abonan a lo mismo y que se alimentan unas a otras, convergen bastante. Y no olvidemos también que, bueno, yo mencioné a Ngugi wa Thiong'o con su manera de ver también, de colonizar la mente. Freire tuvo trabajo también en algunas partes del sur de África y seguramente que había influencia, ¿no? Por esa parte. Así como él pudo haber tomado ciertas ideas de allá y traerlas, a final de cuentas, lo que decía al inicio, el conocimiento se construye entre todos y no debería ser el privilegio de unos cuantos, ¿no? Sí, hay bastantes corrientes que abonan a lo mismo y que, pues yo creo que más bien tendríamos que ponernos de acuerdo y trabajar juntos, ¿no? Más que encontrarlo como un punto de conflicto. Gracias, Artemio. Ofrezco la palabra. Hugo, por favor. Emily después. Hola, muchas gracias Artemio. Em, Gracias por las palabras también que nos regalaste por ahí de otras lenguas que nos van a servir para expresarnos mejor. Quiero también regalarte una, que es la manera en que nuestros pueblos originarios se saludaban, el marri marri compuché, que en el fondo no es solo el hola, ¿cómo estás? Sino que hola, estoy aquí, yo contigo, estamos juntos, ¿ya? Y nos tomamos de las manos. Em, Y, y más que hacerte una pregunta teórica, quiero conectar con una idea que mencionaste, de que cuando hablaste de Facundo Cabral, que aquellos que nos damos caricias somos millones, muchos más que unas bombas. Eh, ¿Qué le hace falta a la academia, a las universidades para comenzar a convocar? eh, convocar por movimientos de decolonización a lo largo del globo, a lo largo del sur global, a lo largo del sur que hay en el norte también. ¿Qué es lo que está pasando con las universidades que no se están abriendo ni tomando, o nosotros no nos estamos tomando esos espacios para convocarnos y hacer que los que acariciamos en este mundo nos juntemos, que metamos más fullas que una bomba? Gracias, Hugo. Sí, yo creo que el proyecto como tal es grande y para hacer cambios grandes hay que dar pasos chiquititos. En- Desde donde estamos nosotros, yo recuerdo mucho, me quedó muy presente la frase que tuvo una de las panelistas en la última presentación que tuve acerca de este tema, una chica brasileira, y decía, no se nos olvide que todos nosotros tenemos poder. No parece, pero tenemos poder. Dice, nosotros somos académicos en la Universidad de Brasilia, dice, y tenemos más poder que aquellos que no están en la Universidad de Brasilia. Dice, y hay gente que tiene más poder que nosotros y hacen cosas que nosotros las vemos inalcanzables. Entonces creo que eso es clave. Si nosotros en nuestro día a día podemos hacer cambios
que vayan encaminados a más justicia social, a reconocer otras formas de ser y de vivir, de pensar, vamos a ver cambios eventualmente. Les voy a dar un ejemplo muy, muy concreto en mi actual posición. Yo soy como el subdirector, dijeron, ¿verdad? La traducción es subdirector del programa de doctorado en educación de la Universidad de Bath. Algo que estaba pasando es que yo estoy encargado de admisiones y de seguimiento y demás. Entonces, algo que estaba pasando es que llegaban estudiantes, digamos, del sureste asiático, latinoamericanos del sur de África, y inmediatamente los rechazaban. O sea, era como que aquí tenemos un sistema y llega tu solicitud para estudiar el doctorado. Ah, sí, pero tu título es de tercera clase. Hay de primera, segunda y tercera clase. Entonces, los que provenimos de todos estos contextos, imagínense, si algo así hubiese pasado cuando yo hubiese estudiado, yo soy normalista, yo soy maestro de primaria. Si un sistema como ese hubiese estado cuando yo envié mi solicitud, yo nunca hubiera ido para allá a estudiar. Son políticas pues, desafortunadas, muy desafortunadas que surgen, que van siendo implementadas, introducidas. Y yo lo que hago es, no, a ver, vamos a darle la oportunidad al candidato. No, pero es un título de tercera clase. Vamos entrevistándolo, vamos viendo a ver qué idea trae, qué proyecto quiere hacer. Y me siento muy orgulloso de que cambios pequeños como esos han dado la oportunidad de que estudiantes que tienen todas las posibilidades de ser exitosos en su programa de doctorado, se les ha ofrecido un lugar en la universidad. Pero si no existen pequeñas acciones como esas, no nos damos amor entre unos y otros, no vemos cambios en las universidades. Y toca hablar también con las otras personas y sensibilizarlos, decirles, oye, aquí está ocurriendo una injusticia. ¿Te das cuenta cuál es la conformidad que tenemos de estudiantes en el doctorado? Por algo es, ¿no? Vamos siendo más equitativos, más justos, vamos trayendo gente de todas maneras, todas formas de pensar y de ser. Entonces, en ejemplo como esos, Hugo, yo creo que todos tenemos poder, todos podemos hacer algo desde nuestro propio campo de acción para poder hacer cambios grandes. Emily, por favor. Sí, gracias. Artemio, muchas gracias. em, Porque desde la experiencia, así como tú partes desde tu propia experiencia, los caminos que uno recorre en el transcurso del desarrollo de su, de su trayectoria, de mi trayectoria en este caso, me llena de esperanzas tu discurso, porque es algo que uno va retomando de poco y de repente uno decae, pues decae en este proyecto de transformación y esperanza que uno tiene. Voy a hablar absolutamente desde mi perspectiva, así que muchas gracias, Artemio, porque creo que es cierto, de poquito a poquito vamos generando conciencia. Ahora, una de las cosas importantes es que siempre tenemos que estar atentos y atentas porque el ámbito de la política, el ámbito de la institucionalidad, nos come y nos requete come a veces y se nos olvida. Así que muchas gracias. Gracias, Emily. María Angélica. Aquí estoy, gracias. Estoy con una emoción muy grande con todo lo que he escuchado porque el tema de la decolonidad o descolonización no pasa solamente por, entiendo yo, por una forma de actuar o la forma de ver la realidad, sino también la forma de ver mi realidad y ver mi actuar. Entonces se convierte esto en un trabajo como de ir encendiendo llamitas e ir abriendo los ojos, descubriendo el mundo en que estamos, y como decía recién Temio, descubrir mi poder, pero mi poder al servicio. Y en ese contexto uno también se frustra bastante porque no tenemos todas las libertades que queremos y a veces
al querer encender estas llamitas nos encontramos con personas resistentes que ya viven en relación a este sistema en el que están, en el que ya están cómodos en el sistema, y uno se convierte en una amenaza. Y yo creo que también debes tener experiencias de ese tipo en tu recorrido como académico, como profesor también. Y en ese contexto, preguntarte alguna experiencia de escuela, ya sea en África, que me apasiona el tema de una latitud tan desconocida para nosotros y tan cercana a su realidad, donde se esté llevando a cabo este proceso, o tengas algún ejemplo de este proceso de descolonización que nos puedas aportar para nosotros poder conocerlo y quizás aplicarlo en alguna realidad cercana. Sí, sí, muchas gracias. ¿Me repites tu nombre, por favor? Ay, Angélica, Angélica. Angélica Aldunate. Sí, 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 sí. Mira, pues no hay que ir tan lejos. Ahora que estuve en Brasil, tuve invitación a dos escuelas. No pude ir porque estoy yendo así de ciudad en ciudad y casi ni abro la maleta, ¿no? Porque ¿para qué? Ya me voy a cambiar de hotel. Pero me invitaron a la Escuela del Árbol. Yo te recomendaría que le eches un ojo a eso. Es un tema bien, bien interesante y Escola da Ponte también. Escola da Ponte y la Escuela del Árbol. Eso en Brasil. Em, Prácticamente están trabajando temas de decolonización, de ensalzar conocimiento original del lugar, sustentabilidad en la cuestión de, por ejemplo, y esto puede parecer muy repetitivo a otras formas de hacer escuela, como es generar tus propios alimentos para la propia comunidad estudiantil, que lo vivimos, por ejemplo, en México lo vivimos con la época socialista, que la tuvimos también. Son ejemplos. En Oaxaca, en México, Gustavo Esteva creó la Universidad de la Tierra. También échale un ojo en Google a la Universidad de la Tierra. Muy interesante porque era una universidad que no te daba ningún certificado, era acerca de quien quisiera ir y conocer, aprender. Y era una comunidad de servicio mutuo en el que entre todos se apoyaban para aprender nuevas habilidades que les permitieran vivir dignamente y de manera sostenible en Oaxaca. Entonces, ejemplos como esos hay. Yo creo que la persona más indicada para darte ejemplos del contexto de Sudáfrica es Leon Tickley. Leon Tickley es uno de los editores de este libro que presenté anteriormente. Eh, yo te invito a que le escribas, su correo es público, nada más buscarlo en internet. Cópiame. Yo estoy feliz de que me copies en el correo, así que la comunicación pueda fluir Maravilloso. ahí. Sí, sí, por supuesto que ejemplos los hay. Sí, yo quisiera, si se puede aportar con uno también, yo trabajo en una Ujú. comuna rural de la cordillera de la región de Valparaíso, en San Esteban. Nosotros tenemos allá escuelas cordilleranas llamadas unidocentes, que hay un profesor con 4, 5, 6 niños. Estos chicos después bajan al centro a su educación mayor sobre el séptimo grado, qué sé yo. Y teníamos un gran tema con la autoestima de estos chicos, justamente porque se sentían como aparte. Y ellos mismos elaboraron un álbum con la profesora de historia, un libro de leyendas. Ellos generaron las leyendas, las escribieron, las editamos y las compartimos con todas las escuelas. Y así hemos tenido, como te digo, estas lucecitas sin saber, sin manejar el concepto. Y a veces yo creo que es mejor, porque uno habla de descolonización y como que la gente se urge. Dice, porque uno empieza a ser como políticamente incorrecto también, sobre todo en nuestra cultura. Pero hemos tenido esta experiencia y ahora viene el Servicio Local de Educación Pública, que no sé si te han comentado de eso, es el SLEP, y ya ha llegado y nos ha generado este temor de que estas instancias cercanas, con un sostenedor cercano que los apoya, no van a existir. Y ahí viene el temor de que no decaigan, de que sigan trabajando de esta manera. Entonces, yo acojo los ejemplos que tú me das y creo que nosotros también podemos aportar y a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Sí, totalmente. Gracias. No sé si alguien quiere hacer la última pregunta o comentario. Anita, por favor. Estaba buscando algo, coincido con Emily, en que en realidad nos ha regalado interesantes ideas. Yo pensaba en que alguna vez un grupo de estudiantes de historia de la universidad generó
no sé si era un movimiento a pata pelada, que es como una expresión desde lo popular, y generó una suerte de universidad en torno a eso, recuperando los saberes de los barrios, los saberes del pueblo. Lo recuerdo porque tuvieron un movimiento bien interesante. No he sabido más de ello, pero también pensaba en que em, pensaba en mi actividad curricular, pensaba en la noción de saber. En mi Mm. experiencia, tratando de trabajar la noción de saber pedagógico, lo más complejo es que no sea un saber formal. Lo más complejo es que lo que rescata es el valor de la experiencia del sujeto con la experiencia en una mirada desde la praxis. Entonces, claro, Mm. yo creo que a nosotros esta colonización que hemos tenido del pensamiento afrancesado, europeo, de alguna forma ha limitado la estructura de pensamiento para pensar el movimiento, para pensar el proceso, para empezar por sí misma la dialéctica. Y claro, ha habido mucha resistencia a esa forma de pensamiento, mucha resistencia desde el establishment universitario, desde esta mirada hegemónica de lo que significa, y, y porque además siempre es sospechoso que uno piense desde los bordes, porque yo siento que todos estos movimientos te obligan a mirar desde otro lugar y te muestran que has vivido mucho, mm, siendo un analfabeto. Yo creo que tal vez la pregunta que tendríamos que hacernos son cuáles son saberes que nos hemos perdido, cuáles son esas otras cosas que nos hemos perdido para poder pensar la realidad en la que estamos. Ojo que Totalmente, sí, sí, totalmente, Ana María. y quiero hacer otro comentario, no es una ironía, pero me parece que es de un absoluto interaccionismo simbólico. El Mm. inicio del año académico universitario fue con una charla del encargado de la CNA, que establece el estándar según el cual tenemos que movernos para hacer calidad. De día, de manera presencial, en el Salón de Honor, y nosotros aquí estamos pensando desde otro lugar, desde otro borde, ¿cierto? Sí, a Estoy, veces toca estar en esos espacios para de verdad hablar libremente de estos cambios. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con tu comentario. Gracias, Ana María. muy interesante, Anita, el comentario. Muy, muy. Oye, Carla había pedido la palabra también. Sí, hola. Bueno, primero agradecer la instancia y también el compartir de la experiencia. Y mi pregunta va un poco en la misma línea de lo que nos comentaba recién la profesora Ana María. Em, Me hace mucho sentido esta idea de, claro, lo que nos hemos perdido por tener una mirada hegemónica, ¿cierto? En este caso, lo que nos convoca la educación. Y creo que lo que decías, o sea, los ejemplos que nos diste de la conceptualización del mundo a través del lenguaje nos permite darnos cuenta de esta eh, mirada sesgada, ¿cierto? Esta mirada como cerrada. Entonces, mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son las conceptualizaciones que en este momento están limitando el desarrollo de la pedagogía decolonial para poder ampliar esta mirada? ¿Con qué, limitaciones que de repente vienen del mismo lenguaje, ¿no? Que no nos permite ampliar la mirada? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que es un trabajo, en inglés le dicen grassroots, empezarlo desde abajo, desde instancias muy específicas, muy localizadas, con las posibilidades que tengan. No olvidemos que la idea, bueno, al menos lo que nosotros estamos de acuerdo, es que hablamos de una decolonización para futuros sostenibles en plural. Entonces, primero que nada, posiblemente quitarnos esta idea de estandarización, de que todos tenemos que llegar a la misma meta al mismo tiempo, y con recursos bastante distintos, bastante dispares.
entre un lugar y otro, ¿no? Durante la pandemia pasó, ¿no? Ahora todos se van a Google Classroom y si tienes o no tienes recursos, te vas para allá. Si tienes o no tienes capacitación, te vas para allá. Y pues es este tipo de maneras de ver la realidad, ignorando las capacidades, las posibilidades en el contexto, en tierra, en el terreno, lo que generan es todavía más oprimirnos en esa estructura tan rígida de ver la realidad. En términos de, no sé si en términos de la lengua, por ejemplo, yo recuerdo que fuimos muy criticados porque el libro fue presentado en una conferencia en Estados Unidos y una de las preguntas que hicieron fue, oye, pero el libro está en inglés, ¿a quién le habla este libro, no? Se reproduce la misma situación entre los mismos, pero además, sin posibilidades de reales, decir, bueno, vámonos traduciendo a lenguajes locales, ¿no? O sea, imagínate, tenemos cierta capacidad de poder hacer las cosas. ¿A cuántos idiomas se puede traducir el libro para que llegue a la mayor cantidad de personas? Luego, ¿a qué tipo de públicos exactamente le está hablando el libro, ¿no? Seguramente personas que pues, viven en el norte global que pueden pagar un libro de tal costo. Hay muchas contradicciones incluso en las propias actividades que nosotros hacemos, o sea, hay que reconocer eso. Una de las preguntas que me hizo Kit Holmes, que es el director de todos los UNESCO Share, que está en su oficina en París, me dice, oye, ¿y el libro es de libre acceso? Le digo, no, no es. Digo, entonces, ¿cómo le vas a hablar a las personas acerca del tema de colonización y el libro no es de libre acceso? Limitaciones económicas, como siempre, ¿no? Necesitas venderle tu alma al diablo. En este caso fue una editorial que dijo, yo corro con los costos, pero pues el libro yo lo vendo. O sea, todo este tipo de cosas, hay que buscar espacios en los que se pueda empezar a mover, a hacer cosas distintas, porque de otra manera, pues quizás estaríamos contribuyendo a la misma situación o sea, de dominación, de colonización de la que estoy hablando. ¿Tú tienes, Carla, algún ejemplo? Tú, en lo que estuvimos hablando, ¿te imaginaste alguna situación específica en que dijeras, yo creo que por ahí podría hacer algún cambio práctico en mi quehacer? Em, sí, también me genera esta duda como desde dónde se valida este nuevo conocimiento, ¿no? El hecho de estar desde la academia Mm, diciendo como la academia no permite, por poner una palabra. Claro, siento que hay una limitación ahí y también un desmarcarse de lo mismo que estamos criticando, ¿no? Entonces, inicialmente, como con esta mirada eh, muy amplia de lo que logramos hacer en una conversación tan cortita, claro, me pregunto como cuáles son las redes que se están tejiendo entre la academia y estos espacios, porque la ujú, decolonización, según desde donde yo lo entiendo, lo poco que conozco, no nace en la academia misma, sino que son personas como tú que están en estos que tienen estas vivencias desde el origen y que miran a su alrededor, que llegan a estos lugares. Entonces, ¿cuál es la comunicación ahí? Entonces, por ahí iba un poco también mi idea claro, eh, seguimos sí, poniendo por debajo de la forma en que ya sabemos conocer, algo que quiere romper ese esquema. ujú, totalmente. Gracias, Carla. Voy a dar la última palabra a Eduardo, y ya, sí, la última palabra, porque tenemos el compromiso con Artemio Artemio, me imagino que estará cansado con el cambio de hora, etcétera. ¿Ya? Así que con Eduardo vamos cerrando. Eduardo, por Gracias, favor. gracias, profesor Claudio. Gracias, profesor Artemio, por sus palabras. Eh, ay, eh, Me alegra mucho ver a los profesores de los semestres anteriores. Eh, a propósito de participar, yo agradezco mucho. Se prueba en mí que no se aprende si no es en comunidad. Yo nunca había aprendido tanto
rodeado, nunca hubiese aprendido tanto si no hubiese estado rodeado de ustedes, por ejemplo. Yo no soy de su área, yo vengo de otro mundo, y he aprendido muchísimo. Entonces quería hacer también un regalo. Acá en el extremo sur, en Tierra del Fuego, los- la cultura Selknam mira el paisaje, las montañas que tienen como referencias de su tierra, su casa es la tierra, no es una choza o una cabaña, es toda la tierra. Y cada montaña tiene un nombre, depende de dónde se le mire. Entonces hay una suerte de eh, espacialidad narrativa. El espacio tiene una narrativa, como cuando uno es pequeño y se aprende el camino a la casa. Uno narra la ciudad en ese aprendizaje del camino a la casa. Como se aprende los lugares de la casa, como cuando éramos niños y le colocábamos nombres especiales a los lugares especiales de la casa, como la pieza chica, porque era la más chica, y bautizamos las cosas con una narrativa maravillosa de espacialidad. Y, yo he estado trabajando en algunas ideas tenemos deberes con nuestros compañeros para estos días. Y, y yo pensaba, en qué parte de esta narrativa no calza la medición permanente, esta suerte de gobernanza? Hace varios días que vengo desconfiando de la palabra gobernanza, como si el gobierno necesitara asociaciones para gestionar todo y medir todo. Cuando en realidad me acordé de Tagore, eh, que él pronuncia las palabras que no están en, en, en estas gestiones de calidad, que es realización y plenitud. y, eh, y- y he estado enfocando esos trabajos, y esto me ha dado estos minutos de escucharlos a todos. Me ha dado me ha ratificado que la realización y la plenitud deberíamos em, eh, levantarla, que insurja una forma nueva de resolver nuestra propia cultura. Así que eh, no me quiero extender más, profesor Claudio. Le agradezco a todos, en particular al profesor Artemio, pero de verdad muy afectuosamente a todos por permitirme compartir con ustedes y aprender de Muchas ustedes. gracias. Gracias, Eduardo. Oye, para ir cerrando, voy a hacer un pequeño comentario y voy a decir un par de cosas después. La primera es unir lo que nos ha planteado Artemio en relación a la formación magíster en política educacional, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que este es un magíster que no está mirando la macropolítica, sino que estamos intentando mirar, ¿cierto?, los niveles mesos y los niveles locales. Entonces, ¿cómo hacemos política a ese nivel? Y creo que ahí Artemio nos plantea una mirada súper interesante. Eh, por ejemplo, María Angélica decía, eh, ¿qué pasa con mi contexto en la comuna, donde, ¿no es cierto?, donde viene el consejo, el servicio local? ¿Qué va a pasar ahí con los sujetos? En fin, ¿cómo reconocemos a este otro diferente, legítimo otro, como diría Maturana, en nuestros contextos? ¿Cómo se transforma en currículum escolar? En fin, temas muy interesantes para que sigamos conversando y analizando y viendo cómo eso se lleva a la práctica. En fin, hay tantos temas ahí que se cruzan desde el punto de vista del currículum, de la metodología, de la evaluación. Estaba pensando a propósito de, porque siempre cuando hablamos de estos temas parecen temas antropológicos, lo curioso que es el otro, pero no lo vemos desde la perspectiva de los saberes. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la etnomatemática. ¿Cierto? Toda la temática que han desarrollado, ¿cierto? En el caso nuestro, los mayas, los aztecas, los incas, los mapuches, en nuestro contexto más concreto, en fin, los sistemas matemáticos que están ahí a la base de aquellas discusiones,
sea, las pasamos muy por encima y siempre nos quedamos, como digo, con la anécdota, con la historia, con la lengua, en fin, pero hay otros temas allí en los saberes que son muy importantes, la astronomía, en fin, muchas cosas cruzan entre medio. Esa como primera idea para articularlo con lo nuestro. Una segunda idea que la acabo de visualizar, perdón, discúlpenme, pero siempre estamos con la crítica a, a la educación virtual, ¿cierto? La modalidad, en fin, que a propósito, el doctorado donde está Artemio también tiene una parte virtual, así que, en fin, no es, en fin, pero, ¿por qué quiero sacar esto? Porque vi varias cabecitas por ahí que me llamaron la atención. Estaba el hijo de Hans por ahí que vi una cabecita, parece que está de cumpleaños. Me encantó verlo. Vi a una hijita de Eduardo por ahí también. Me encantó verla. Vi un lindo gatito por ahí, blanco, que andaba dando vueltas. En fin, cosas que a lo mejor en lo cotidiano de la sala de clase no las vemos porque estamos en el rol de profesor-alumno y aquí compartimos este otro espacio, en fin, así que además Artemio está también con su hijo, que me imagino que estará durmiendo ya hasta ahora, es un bebecito chiquitito de 3 años, por eso también que no queremos abusar. Pero me parece interesante ese punto, ese entre comillas, detalle de lo que somos nosotros. En fin, que compartimos también esos espacios privados y dejamos compartirle a los otros espacios privados. Oye, eh, ya, esos dos comentarios, cierro con las dos ideas siguientes. Una, mañana continuamos con la doctora Carolina Valladares, que también nos va a dar su presentación más corta, porque su hijo tiene que dormir temprano, así que vamos a estar menos tiempo que hoy día. Así que están todos invitados al mismo link, ¿ya? Y esperamos que Zoom no se caiga mañana. En fin. Y finalizo dando las gracias a Artemio, al doctor Artemio Cortés, porque ha hecho una presentación muy interesante. Creo que nos abre muchas preguntas, nos deja ahí varios temas rebotando. Y esperamos que esta sea la primera conversación que sigamos haciendo en el camino. Que decía Artemio, lo que me perdió de todo este tiempo, la dimensión de dónde están las cosas perdidas. No nos perdamos, Artemio. Ahora que nos conocimos, que nos encontramos, Artemio, eh, bienvenido a esta casa y esperamos que poder seguir conversando y viendo qué cosas armamos. Así Oye, será. Sí, muchas gracias por la invitación y así gusto es. conocerlos a todos. Gracias, Artemio. Oye, cerramos entonces. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Artemio, Claudio, Alfonso. Me retiro feliz. Capaz que me ponga de estudiante oyente acá como se usaba antes. Nosotros Bienvenida, felices. directora, sobre todo hoy día que está tan iluminada. ¿Viste? Ya, que estén Un súper abrazo. bien. Un abrazo a todos y todas. Paro Chao. la Chao, chao. grabación. Muchas